Saludos, nos encontramos con el ingeniero Sandro Cornejo Cedeño, y titulado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en pregrado, en posgrado por la Universidad Técnica de Manabí en producción animal, diplomado por la Universidad de la SUAY en educación por competencia, docente de profesión. Tiene una trayectoria de 20 años, tanto en la educación superior como en la educación secundaria, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la Universidad Técnica de Manabí, en las unidades educativas del Cantón El Carmen, en el Liceo Ecológico Vida, en la unidad educativa Cristo Rey, y actualmente donde presta servicios de docente en el área general básica en la unidad educativa El Carmen. Muchas gracias, ingeniero, por acceder a esta entrevista, que es de la materia de investigación con diagnóstico, liderada por el docente Magíster Líder Lanche. Bueno, el tema que vamos a tocar en esta entrevista es la educación básica en tiempo de pandemia. Eh, Principalmente conocemos que no es algo que se ha ocultado para el mundo. Todo el mundo ha sufrido la calamidad de la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2, como se lo conoce de manera un poco más científica. Y la educación no se ha visto alejada de aquello. Hay muchas problemáticas, y estas problemáticas hay que estudiarlas, hay que tomarlas en cuenta y en base a ello proponer modelos que nos permitan avanzar y superar estas problemáticas. Ingeniero, muchas gracias, y empezamos con la primera pregunta, si está de acuerdo. Bueno, hola Yandri, ¿cómo están? Un cordial saludo a ti y a todas las personas que seguro van a observar esta entrevista. Como tú desees, estamos listos para poder dar respuestas a las inquietudes que tengas en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que se ha manejado la educación básica, dado que usted se desempeña en la actualidad en este medio, en el Ecuador durante este tiempo de pandemia? Antes que nada, es necesario considerar de que el mundo no ha estado preparado para enfrentar esta crisis sanitaria que se ha presentado y que el Ecuador, lógicamente, no ha estado exento de aquello. Sin embargo, te puedo decir que el sistema educativo en el país eh, no ha estado preparado realmente para liderar esta problemática. Desde luego, una problemática muy compleja y sobre todo esto se vio reflejado en una serie de errores que yo considero desde mi punto de vista personal se cometieron al tomar ciertas decisiones. Para citarte alguna de ellas, por ejemplo, la reducción de sueldo a los docentes, cuando se les pedía a ellos que garanticen la conectividad de sus estudiantes. Entonces, a nosotros nos tocó prácticamente mejorar nuestro acceso al Internet de nuestros hogares, cambiar los planes que teníamos con las empresas para poder garantizar aquello. Eso, lógicamente, tocaba enfrentar también mayores costos. También otra de las situaciones que yo considero que son situaciones que se deben de tomar en cuenta, que actualmente, y suena hasta un poco absurdo, que se tenga que pagar un impuesto adicional por el uso del Internet, considerándose que, o lo consideran como un consumo especial. Entonces, esta situación desde las políticas de Estado se deben de cambiar, porque hoy en día nos hemos dado cuenta cuán necesario es el acceso al Internet. Y también te puedo manifestar que otro asunto que es eh, también o considero relevante es que el asunto de los textos escolares que se entregaron en este periodo de pandemia, lastimosamente tenían contenidos que no estaban coherentes con las fichas pedagógicas que se diseñaron para trabajar
desde la casa con el apoyo de los padres de familia. Entonces, estos textos no tenían correspondencia con la ficha y lógicamente pues eso limitaba el uso y la aplicación de aquello en el trabajo que teníamos que desarrollar nosotros los maestros. Entonces, eh, aquí quiero señalar algo importante. El año anterior a los estudiantes se les pidió que devuelvan los libros. Entonces, ellos prácticamente no tenían un material de apoyo, de soporte eh, relacionado con los temas que se estaban trabajando en la ficha, ya que los libros nuevos no contenían el currículo que se estaba trabajando allí y además los textos de los años anteriores se habían quedado en las aulas del colegio. Entonces, para mí esa situación fueron situaciones que no se manejaron adecuadamente. Bueno, esta es una de las primeras preguntas que tenemos y notamos ese infusivo interés por la educación. Sabemos que, como bien lo mencionaba el ingeniero, la pandemia nos afectó a todos y sin lugar a dudas, la conectividad, las telecomunicaciones del mundo entero no se preparaban para enfrentar una enfermedad de tal magnitud, pero que poco o nada se hizo con los famosos planes de emergencia. Algo importante que también cabe recatar, y desde su punto de vista muy personal, es que ¿cuáles cree usted que son los mayores retos para la educación en este tiempo de pandemia? Bueno, hay múltiples retos. Sin embargo, yo quiero rescatar principalmente hoy en día mejorar el acceso a la virtualidad. En la actualidad nos hemos nosotros enterado y hemos trabajado con una serie de herramientas virtuales y tecnológicas, plataformas, programas que han servido de soporte en la educación que se está trabajando prácticamente a distancia. Entonces, esas cosas le hacen falta al sistema educativo y que hoy día son la alternativa. Entonces, yo considero de que se debe de empezar por allí. Son las cosas que se debe de incorporar dentro del trabajo que se retome una vez que se supere este problema que tenemos actualmente referente a la pandemia. Claro, es verdad. A pesar de todas las calamidades que hemos vivido durante este proceso de aprendizaje mutuo, nosotros desde la universidad también hemos aprendido nuevas técnicas, procedimientos en esto que conocemos como educación virtual, a manejar plataformas, como bien lo mencionaba el ingeniero, entre ellas la que permite la conectividad de esta entrevista, Zoom, que se ha vuelto el boom, creo que en todo el Ecuador, por lo pronto, y que permiten, a pesar de que no haya esa presencialidad, que se tramita la información y la, lo que se desea que el estudiante aprenda. Bueno, otra de las preguntas, ¿cree usted que la virtualidad ha logrado suplir los ambientes de aprendizaje que durante muchísimo tiempo se venían manteniendo en nuestro país y a nivel mundial? Porque la mayoría de personas, y usted creo también, en su vida se imaginó cambiar de un momento a otro, de estar viendo a sus estudiantes con las fortalezas, las debilidades que ellos presentaban día a día, a pasar a verlos a través de una pantalla. Yo creo que no solo a mí, sino a muchos, nos tomó de sorpresa. Sí, realmente yo en lo personal soy de esos profesores que me gusta trabajar presencialmente, tener a mis estudiantes allí para poder con ellos conectar mejor nuestro ambiente de trabajo. Y bueno, bajo estas circunstancias yo considero de que la virtualidad lo ha logrado parcialmente suplir estas necesidades. Hay dos cosas que son fundamentales y son necesarias para este reto.
primero que para poder nosotros llegar a nuestros estudiantes debe de garantizarse la accesibilidad. Y ese ha sido uno de los principales problemas que hemos afrontado, especialmente quienes trabajamos en el sistema público, porque quienes trabajan en las instituciones privadas, sí, bueno, el estatus del padre de familia se ha permitido que sus hijos tengan acceso, mientras que nosotros que trabajamos en el sector público sí nos hemos visto con esta limitación y podríamos decir que es muy significativa. Y el segundo asunto tiene que ver un poco con nuestra cultura sobre el uso correcto de la tecnología y del Internet. Eh, bueno, los niños y especialmente los jóvenes requieren actualmente supervisión de una persona adulta o de los padres para que ellos hagan uso correcto del Internet. Y eso, o sea, si tú le das un teléfono a un joven, seguramente se distrae en otras situaciones. Sabemos que hay una serie de factores que entretienen y factores de riesgo incluso, que se convierten en una situación limitante. O sea, puedo decir que no tenemos una sociedad que esté preparada para el manejo correcto del tiempo en el Internet. Y son las cosas que habría que ir mejorando, que son las necesidades que actualmente considero de que se tienen y que, bueno, pese a eso, como te decía, parcialmente se ha logrado porque de alguna manera sí nos ha acercado también y para nuestros muchachos que tienen acceso, para ellos también ha sido por lo menos un aliciente poder tratar con su maestro, con su profesor, aunque sea a la distancia, viéndolo a través de una pantalla, pero eso de alguna manera ha servido. Algo importante que también cabe recalcar, creo yo, es que nunca la tecnología podrá superar a la parte física, a los afectos, a la A la parte emocional presencialidad. que pueda transmitir un docente. Muchas veces aquel docente va con sus fortalezas, debilidades, y ese niño también va así. Y como el orfebre al oro o el escultor al barro, comienza a dar sus primeros martillazos como lo hace un herrero, ¿no? Así es. Y eso transmite. Claro, por ejemplo, tengo estudiantes que hemos conversado con ellos a través de una pantalla, pero simplemente es un acercamiento con ellos en donde ciertas cosas se manejan más desde el punto de vista académico, pero también uno como docente a veces se empodera un poco del aspecto que tiene que ver con el desenvolvimiento personal del joven. Y, y eso uno lastimosamente no lo puede evidenciar bajo esta modalidad. Entonces, lo único que recibe son ciertas recomendaciones que hacen los padres de familia, pero no es suficiente. Incluso te comento que a nosotros nos tocó calificar un portafolio de actividades y una parte de la calificación se le asignó al padre de familia, en donde básicamente el comportamiento dependía de una calificación que le asigne ellos. Entonces muchos padres, lógicamente bajo una modalidad de rúbrica, ellos calificaban ciertos aspectos de los jóvenes y unos muy honestos, ¿no? Ellos decían, bueno, mi hijo realmente su comportamiento es de C y nosotros que somos docentes sabemos que un estudiante de C hacia abajo ya es un estudiante que tiene algún problema de comportamiento. Entonces, otros en cambio muy vulnerables decían, no, mi hijo, el comportamiento es A, o sea, lógicamente un poco protegiéndolo. Pero allí se nota, ¿no? Que son cosas que quedan en la incertidumbre. Uno realmente no puede evidenciar aquellas cosas y son las debilidades que se notan bajo este aspecto. Claro, así es. Es verdad que eh, a veces da un poco de tristeza no poder estar allí, pero si el gobierno plantea un regreso a las clases, es muy difícil, de manera presencial, es muy difícil hacer. Bueno, como docente, y sabemos que usted ha sido investigador,
de hecho hemos leído algunas de sus publicaciones. ¿Cree que los problemas sociales del núcleo familiar se acrecentaron en esta pandemia y perjudicaron a la educación de los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, la falta de empleo para los padres de familia, los despidos intempestivos, de manera, se podría decir un poco sin corazón, porque ese padre que día a día se levanta y lleva el pan a la mesa, la reducción del sueldo, como bien lo mencionó al inicio de esta entrevista, y lógicamente, pues, no podemos dejar atrás lo que causó todo esto, los problemas de salud. Así es. Bueno, te puedo decir así con toda certeza que desde que tengo uso de razón, para mi criterio, esta ha sido la peor situación que se ha vivido en mis 45 años que tengo viviendo. Y de lo que respecta a mi experiencia ya en la docencia, eh, bueno, me ha tocado enfrentar algunos casos. Estudiantes que, por ejemplo, de alguna manera decidieron desertar de la institución y se tuvo que ir a donde ellos, conversar con sus padres, motivarles, poniendo en riesgo hasta la salud porque estábamos confinados, pero eso de alguna manera también una forma de salvaguardar nuestro trabajo y garantizar un derecho que es la educación de nuestros niños y jóvenes. Entonces nos tocó enfrentar esa situación, ir a hablar con ellos e incluso hablar con los padres porque algunos de ellos habían tomado la decisión de retirar a sus hijos porque se habían quedado sin trabajo, porque no tenían acceso a la conectividad, eh, cosas así. Entonces buscamos modalidades de poder ayudarle a superar esta situación. Gracias a Dios de mis estudiantes que tengo yo bajo mi responsabilidad como tutor, mantengo, los mantengo todos, tengo 41 estudiantes bajo mi responsabilidad, tengo el 100% de estudiantes conmigo y trabajando en mi aula, o sea, mi aula, podríamos decir, virtual. Tengo a mi grupo completo y también de alguna manera me tocó dar soporte emocional de algunos estudiantes que perdieron familiares en este tiempo y cosas que a uno de alguna manera también lo motivan, ¿no? A que ha puesto un granito de arena para llevar adelante esta situación. Sin embargo, hay cosas que también se escapan un poco de nuestras manos. Por ejemplo, el caso de niñas, sí tuve un problema yo referente a eso, que eh, por falta de control en el manejo del teléfono especialmente, planificó la fuga con su enamorado. Y esto es producto de que a veces los padres también confían mucho en ellos y no hay un control adecuado, ¿no?, sobre el uso de estas herramientas. Entonces son cosas que se presentan, pero una situación que más o fue generalizada en el grupo fue básicamente la necesidad de carácter económica, en donde muchos padres se vieron realmente presionados por no tener un salario y sobre todo llevar alimentación a su casa. Tengo muchos padres que tienen trabajos informales que dependían mucho del día a día y el confinamiento los puso en una situación muy crítica. Y por otro lado, la presión del sistema financiero, de los bancos que no perdonaban el asunto del pago de las deudas, de los créditos. Entonces, todo eso fueron situaciones que fueron llevando, ¿no?, a los padres ya te digo, a tomar en algún momento la errada decisión de querer retirar a sus hijos, pero se logró y yo creo que la parte más difícil la hemos superado. Claro, es verdad, si no mal me equivoco, antes de de esta pandemia que conocemos y que vivimos actualmente, el subempleo en el Ecuador tenía un 25% como tasa avalada dentro de los planes financieros del Estado. Seguramente con esta reforma al Código de Trabajo, las benditas leyes mal llamadas humanitarias,
acrecentaron y en muchas veces yo creo que llevaron a tomar decisiones erradas que terminaron con la vida, con la familia entera y que hoy por hoy se ven reflejados no solo en la mala administración pública, sino también en, en los problemas sociales, como bien lo ha mencionado. Es verdad, nosotros como docentes a veces tenemos que ser psicólogos, médicos, eh, hasta de policía muchas veces, pero a eso nos entregamos y por eso estamos. Así es. Así es, profe. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera para que el aprendizaje sea significativo? Porque no hay que olvidar que en el plan decenal que actualmente vivimos, que comprende 2016-2025, tenemos estándares de educación, tenemos fines de la educación que hay que cumplirlos, y entre uno de ellos, acompañado de las destrezas con criterios de desempeño, es el aprendizaje significativo y en este tiempo de pandemia yo creo y estoy seguro de que ha sido bastante difícil. Cuéntenos un poco sobre este aspecto. Bueno, referente a este hecho, o sea, me refiero a la pandemia, y son cosas que yo de alguna manera sí las he conversado con algunas personas abiertamente. Nosotros lastimosamente tenemos un currículo muy extenso. El sistema educativo tiene un currículo demasiado extenso. Y eso pues son factores que un poco se convierten en limitantes para poder garantizar el 100% de los aprendizajes de nuestros chicos. Entonces, cuando hacemos referencia al aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, yo lo primero que pienso es que hay cosas muy elementales, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta y que radican en los principios fundamentales del ser humano y tiene que ver con alimentación, salud, acceso a los servicios básicos, educación, trabajo digno, posibilidades de emprendimiento, cuidado y defensa del medio ambiente, que están incluso escritos en los principios y los compromisos de la UNESCO, de las Naciones Unidas. Entonces, yo considero de que eso son para mí los factores fundamentales que se deben de trabajar en educación, tomando como base el contexto, nuestro entorno. Por ahí tenemos que ir desarrollando nuestro trabajo curricular. También es necesario, hoy en día es urgente rescatar nuevamente la educación técnica en el país. Eh, lastimosamente, esta modalidad de bachillerato que le propone el estudiante ir hacia una universidad con un tronco común de asignaturas, quitándole espacio a la educación técnica, en donde el estudiante prácticamente salía del colegio con una experiencia de poder desempeñarse laboralmente, ¿no? Se podría considerar una mano de obra calificada. Hoy en día, ¿cuánta falta hace eso? ¿No? Y es necesario, entonces, para mi criterio, ir hacia el rescate de la educación técnica. Eh, También se debe de trabajar, como yo te decía, de forma más práctica en el currículo, o sea, debe de contextualizarse. Eh, yo te puedo tomar como experiencia. eh, Fui profesor este año de proyecto escolar y cuando me dijeron Los tiene. qué idea de proyecto tienes mentalizado, entonces yo dije, lo primero, estamos en una época en la que la persona trata de precautelar la salud y todo el mundo tiene dentro de su entorno plantas medicinales que pueden ayudarnos a aliviar molestias, dolores, porque no podíamos salir de nuestras casas. Entonces, les propuse un proyecto de adopción de plantas medicinales a nuestros compañeros docentes. Lo acogieron y te cuento que fue todo un éxito porque nuestros muchachos adoptaron plantas medicinales para poder de alguna manera sostener algún problema de salud dentro de su casa. Y en segunda instancia, el segundo proyecto que trabajamos y que está todavía en marcha, tiene que ver con
el asunto del desarrollo de huertos hortícolas, ¿no? Desde nuestra casa, aprovechando los recursos que se tienen allí, recipientes, materiales y semillas que se disponen dentro de la casa. Y estamos viendo excelentes resultados. Entonces, eh, podríamos decir que estamos enseñando a nuestros estudiantes a que ellos pueden, de alguna manera, también convertirse en un soporte en un ambiente de amplia necesidad. Y eso se está trabajando. Yo me siento muy satisfecho por los resultados que los estudiantes están dando frente a esta realidad. Claro, así es. Sobre todo creo que la labor docente, por el hecho de ser humanista, se caracteriza por transmitir ese carisma, esa emoción por las cosas buenas. Y si hay cosas buenas, hay frutos. Y esos frutos son los que se evidencian día a día, con el trabajo arduo, aunque muchas veces no se comprende a la naturaleza, pero yo también le comento, ingeniero, dentro de mi casa durante ese tiempo de pandemia estuvimos activos con un pequeño espacio y sembramos eh, frijoles, habichuelas, hierbita, eh, que resultó muy satisfactorio al momento de cosecharla porque eh, muchas veces uno va al mercado y no conoce cómo es el proceso de, desde que se siembra hasta que se cultiva. Hay un cuidado enorme con la naturaleza porque son seres vivos y debemos amarla, respetarla y sobre todo protegerla, que mucha falta nos hace tener los pulmones limpios de nuestro planeta. Ingeniero, para culminar la última pregunta, eh, sabemos que su tiempo es bastante ocupado y hemos tomado bastante de aquel. ¿Cree usted que el plan de emergencia para la educación que se aplica en los actuales momentos es el más óptimo o se tiene que mejorar algo más, algo, un granito de arena hay que ponerle ahí o lastimosamente el plan no fue contextualizado la realidad que vive el docente, el estudiante y sobre todo la familia ecuatoriana que le han dado duro con estos casos de corrupción que hemos visto? Bueno, uno en el rol en que se desempeña también se debe a instancias superiores, ¿no? Y tiene que de alguna manera acoger ciertas decisiones que se toman en ese ámbito y tiene que tratar de cumplirlas. Sin embargo, hay cosas que también uno como ciudadano y como profesional puede decirles, ¿no? Y en este caso no las comparto, estas medidas. Eh, bueno, te puedo decir que con certeza sí, lastimosamente en el país no se reconoce la labor del docente y el rol que éste juega en la educación. Nos pusieron en segundo plano. Se privilegió a las botas, puede decir. Los militares y los policías tienen más reconocimiento que un maestro y no puede ser. La- Entonces, ¿qué sucede actualmente? Prácticamente se le ha delegado la responsabilidad a los profesores y a los padres de familia sobre el retorno a las aulas de clase. Entonces, sin embargo, las instituciones no cuentan con las adecuaciones mínimas para garantizar un retorno seguro. Entonces, esas son cosas en las que nosotros no estamos hoy día jugando, ¿no? Hay padres de familia que quieren que sus hijos regresen a clase porque, bueno, una mínima cantidad, pero lo piden porque la familia ya se contagió de COVID, ya todos superaron la enfermedad y dice, nosotros estamos inmunes y queremos que nuestros hijos ya reciban clases con los maestros, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la planta docente existe también eh, aspectos relacionados con la vulnerabilidad. Entonces, hay una serie de profesores que su edad ya está dentro del factor grupo de riesgo
Hay compañeros que tienen enfermedades asociadas a problemas que pueden ser colaterales a un contagio de COVID, de COVID, las famosas enfermedades eh, o prioritarias, sí, catastróficas prioritarias. catastrófico. Así es. Entonces, este, aunque, bueno, por parte del ministerio se dice que hay una lista de maestros que considerados vulnerables que no están obligados a asistir, y ya se anuncia el 18 el retorno de los maestros. Sin embargo, no se habla nada de las garantías sanitarias. Eh, las instituciones no tienen agua permanente, no existen las medidas de desinfección como debe de ser, aunque disciplinadamente nosotros ya estamos asistiendo ahora por periodos cortos a entregar la ficha pedagógica a los padres de familias que no tienen conectividad o acceso a un buen internet. Les estamos haciendo la entrega de forma presencial a ellos las fichas. Algunos por cuestiones de movilidad nos ha tocado, pues yo en lo personal me toca ir hacia sus domicilios a entregar las fichas, explicarles para garantizar mantenerlos a ellos dentro del sistema educativo. Tomamos todas las medidas de precaución, siempre manteniendo el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y cosas así, pero ya cuando se habla de un retorno más permanente, en donde ya el padre de familia de pronto también él va a buscar acercarse a la institución, entonces también allí ya se convierte en un factor de riesgo. Eh, entonces, esas cosas no se han mejorado dentro de las instituciones. Espero que en los próximos días se hagan o se tomen decisiones asertivas para garantizar y precautelar eh, la educación como tal, pero también la vida del maestro. Otra cosa que también es necesario manifestarles que nosotros actualmente nos tocó mejorar el acceso a, al Internet, mejorar nuestros servicios para desde nuestra casa poder garantizar a nuestros estudiantes que tengan ellos la información oportuna y la conectividad adecuada por parte del maestro. Entonces, si nos llevan a otro escenario, como es la institución educativa, eh, no está garantizado que el colegio tenga ese acceso o esa conectividad que nosotros ya desde casa la mantenemos. Entonces, habría que esperar cuáles son las actividades que se nos van a llevar a cumplir allá en el horario que se establezca y de esa manera saber si realmente tiene éxito o es eficiente esta medida que se está tomando. Sin nada más que decir, ingeniero, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que es muy valioso, al igual que el de todas las personas, pero por ocasiones de la vida nos tocó poder compartir esta entrevista, de hecho muy amena, conociendo la realidad del docente, la realidad que vive día a día el estudiante y sabemos que hay retos que lamentablemente por más que uno luche contra ellos, no se van a poder superar. Como usted bien lo mencionó en algún momento durante esta entrevista, nunca vamos a poder superar la virtualidad, nunca va a superar los escenarios presenciales y sobre todo, pues, la forma de llegar, de conectar con nuestros estudiantes eh, es muy distinta. A pesar de la labor que se realiza y sabemos y conocemos que los docentes muchas veces hasta tienen que viajar a otros cantones para entregar los planes curriculares porque lo conocemos. Yo personalmente conozco de algunos casos, creo que usted se moviliza a la zona rural de nuestro cantón, que muchas veces casi como viajar a otro cantón y, Ok, y es sumamente dificultoso porque tras que le reducen el sueldo y ustedes tienen que aumentar muchas veces hasta comprar equipos tecnológicos que no se tenían previsto que se iban a invertir y la necesidad nos obliga.
pero yo creo que la labor docente es muy bonita. Por eso estamos estudiando esta carrera y sabemos que no nos hemos equivocado. Sabemos que nosotros tenemos en nuestra mano el futuro de nuestra patria. Sabemos también de que a pesar de que nosotros no recibamos el sueldo de un presidencial o no recibamos el sueldo de un general del ejército, pero tenemos las retribuciones por el deber cumplido, con el deber por los niños, por nuestra patria, por la educación y el futuro de la sociedad, tanto carmense, manabita y ecuatoriana. Muchas gracias, profe. Si algunas palabras para culminar esta entrevista las tiene, pues muy agradecido por su tiempo, por su predisposición para esta entrevista. Sí, muy agradecido. Bueno, yo te agradezco a ti por también permitirme un poco dialogar sobre este hecho. De alguna manera, yo considero que estos espacios de interacción permiten un poco analizar la problemática existente. Sabemos que el mundo en general, y creo que todos estamos a la expectativa de la vacuna, creemos que eso va un poco a devolvernos medianamente la normalidad, aunque hay que seguir teniendo en cuenta de que hay que mantenerse por un tiempo más bajo las normas de bioseguridad. Sin embargo, ya es un aliciente, ¿no? Saber que pronto posiblemente se tenga acceso a, a esta vacuna. Sin embargo, te puedo decir así con toda la certeza del caso que nuestro rol, nuestra función como docente, eso es una cuestión inquebrantable. La vocación es lo que siempre nos ha movido a querer hacer las cosas y hacerlas bien. Nuestros estudiantes son nuestra responsabilidad y por eso hacemos todo el esfuerzo necesario para garantizarles a ellos un acceso realmente seguro, un acceso permanente, constante y de calidad a la educación. Entonces, nos hemos mantenido siempre en esa línea y sobre aquello vamos a seguir trabajando. Te felicito también por haber tomado la valiente decisión de involucrarte en esta noble carrera, en esta noble labor como es la educación. Y sabemos que potencialmente lo que hace la universidad con ustedes para formarlos profesionalmente es un trabajo muy arduo en donde se muestra la calidad de quienes allí se educan. Entonces, un fuerte abrazo a la distancia, éxito en lo que te depara a ti como persona, como profesional. Gracias, profe.